Quiero agradecer a la doctora Ángela Restrepo, que llevo trabajando al lado de ella 32 años, y también al doctor William Rojas, quien, como acaban de ver, se unen mis dos intereses, los hongos y la inmunología. La doctora Restrepo me pidió también, igual que a Luis Fernando y a la mayoría de los que fuimos invitados, que hablara de algún tema específico. En el caso nuestro, por supuesto, me pidió que hablara de hongos, pero de hongos donde no fuera un tema así muy científico, y decidí entonces, en ese momento, después me arrepentí del gran tema que había propuesto, en donde era los hongos como un camino hacia la ciencia. Entonces, vamos a ver si soy capaz de llevarlos por este camino. Empiezo diciendo que es fascinante y maravillosa la historia de los hongos y que estos hongos nos han llevado por diversos caminos. Caminos todos que han llevado a ciencias, siendo estos hongos grandes protagonistas en diversas ramas del conocimiento. Y llamo aquí la atención porque quiero mostrarles que si bien vamos a hablar de los hongos, esos hongos van a tocar en distintas ciencias, en distintos campos del conocimiento, siendo uno de ellos protagonistas. Sin embargo, hay que aclarar que el papel de estos hongos tiene diferentes implicaciones. En muchos casos, afortunadamente la mayoría, estos hongos son benéficos para el hombre y para la naturaleza. En otros son inocuos o hasta la fecha no se les ha encontrado su papel definitivo, y en pocos casos, afortunadamente, son perjudiciales para el ser humano. Sin embargo, siendo perjudiciales, son muchas veces los más estudiados para tratar de resolver este problema. Como en el simposio hay gran presencia de jóvenes investigadores, quise empezar desde el significado etimológico de lo que es la micología, porque me ha tocado que muchas veces confunden micología con microbiología, sabiendo que la micología sí es una parte importante de la microbiología. Entonces, recordemos que el término micología proviene del griego maikes, que es zeta u hongo, y del logo, que es el tratado de esto. Entonces, para que quedemos que la micología es la ciencia que se dedica al estudio de los hongos. Pero acá es muy importante empezar a ver que los hongos representan un grupo muy diverso de organismos vivientes. Algunos son saprofítos, otros parásitos microscópicos, otros macroscópicos, algunos con capacidades tóxicas, alucinógenos, entre muchas de las capacidades que tienen los hongos. Estos hongos son tan variados y ya en la taxonomía vemos que se están identificando dentro de un dominio que es la eucaria y dentro de un reino específico de los hongos. Dentro de los hongos, entonces, también vamos a tener grupos, los basidiomicetos, que la mayoría conocen, macromicetos, champiñones, que llamamos vulgarmente, los zigomicetos, oomicetos, ascomicetos y deuteromicetos. Entonces, si bien la micología se considera una ciencia específica, como les acabo de indicar, esta ciencia puede atravesar o puede tocar de una manera transversal o de una manera tangencial muchos otros campos del conocimiento, y es lo que quiero mostrarles a ustedes a través de la charla. Para una mejor comprensión de tan extensa diversidad que tenemos en los hongos, fue necesaria una subdivisión que los micólogos le han dado de acuerdo a la especialización que tienen esos hongos. Entre ellas está la micología industrial. Se refiere a aquellos micólogos que se encargan de estudiar los hongos que van a ser productores de moléculas que tienen capacidad de fermentación, antibióticos, vitaminas y enzimas, entre otros. Tenemos también la micología ambiental. Está centrada en los hongos comestibles, en los hongos alucinógenos, ornamentales, y un campo muy importante, productores de enfermedades en plantas, que inclusive ya empieza a dividirse como otra rama, que es la fitopatología, y todos ellos se llaman también fitopatógenos, que son los hongos que están produciendo enfermedad en las plantas. Y tenemos la rama de la micología médica, la cual está facultada para estudiar los hongos productores de enfermedades, ya sea en el ser humano o en los animales. Voy a pasar rápidamente para mostrarles los diversos facetas que tienen los hongos de acuerdo como toquen algunas otras áreas. Por ejemplo, la micología, cuando la vemos con la agricultura, que va muy de la mano con la economía. Afortunadamente, es más el beneficio que tiene. Todos conocemos desde
la base de la universidad o estudios que estos hongos tienen cuando se unen con las raíces de los vegetales un efecto que se llama micorrizas, y ese efecto micorriza es el que le ayuda a fijar nitrógeno. Entonces es un beneficio muy grande que tienen los hongos dentro de la agricultura. También se ha visto ya, se han tenido ramas en donde se han dedicado al cultivo, y esto también está favoreciendo la economía en el cultivo de hongos comestibles. Y un beneficio también de los hongos es que ya están siendo utilizados por su capacidad de entomopatógenos que pueden controlar plagas que van a afectar en un momento dado la agricultura. Sin embargo, también hay una faceta negativa en donde vamos a ver que hay grandes plagas, que es el estudio de la fitopatología, que van a destruir cosechas muy importantes que tienen importancia a nivel de la economía, como son pestes en la vid, en las papas y en la cigatoca negra, produciendo, como les digo, grandes pérdidas a nivel industrial. Otra rama que toca con la micología muy directamente es la enología. Todos sabemos que la enología es la ciencia para producir vino, y aquí sí que estamos sonriendo, porque sabemos que esos bellos vinos y deliciosos vinos que tomamos se deben a la fermentación de una de las levaduras, el Saccharomyces cerevisiae, y que también es un renglón bastante importante en la economía y que se está dedicando muchísimo, como veremos más adelante, en el estudio de este tipo de hongos. Sin embargo, volvemos también dentro de la enología que esos mismos hongos están produciendo también pestes, como es el oidio de la vid o el mildio de la vid, que hongos diferentes al Saccharomyces, ya estos son filamentosos, son capaces de producir daño a nivel de sus cultivos, produciendo también grandes pérdidas económicas. El tema que más nos toca y en el que estamos nosotros inmiscuidos es la micología versus con las ciencias de la salud. Inicialmente, entonces, hay un beneficio que ya se ha visto, que por supuesto la farmacología, ya todos están pensando en la penicilina, hay otros derivados también de los hongos que ya tienen gran aplicabilidad en la farmacología. Vamos a ver también beneficios de la biología molecular, que se están utilizando algunas levaduras como herramientas de biología molecular y su aplicación en la biotecnología. Y por supuesto, el lado negativo, que es muy amplio, es todo el campo de la infectología, que es la micología médica, produciendo enfermedades en todos los órganos de los pacientes. Un gran campo de la dermatología también está afectado o está siendo campo de estudio de lesiones a nivel de piel y sus anexos, y una gran rama de la toxicología. Sabemos que hay hongos alucinógenos, hongos tóxicos, tanto macromicetos como otros filamentosos, teniendo micotoxinas como las aflatoxinas y las fumonicinas, que están siendo cada vez más estudiadas por sus efectos crónicos, principalmente a nivel de cancerígenos. Vamos a tratar de empezar este camino de la historia. Según el título que yo le di a la doctora en su momento, íbamos a partir de Hugh en 1665, sin embargo, haciendo la revisión de la literatura que después vi en lo que me había metido y que es supremamente extensa, encontré un reporte que me llamó la atención, que las levaduras hacen su aparición en la Tierra desde un periodo que para mí fue hasta difícil de entender, 3.800 millones antes de Cristo. Y este es un relato, un informe en que en 1979 se encuentran en un estudio de fósiles estructuras unicelulares que eran similares a una levadura, y fue encontrado en una roca de Groenlandia, en donde se plantea que realmente la aparición de los hongos data desde estas épocas tan antiguas. Sin embargo, los reportes que hay son de épocas muy antiguas, donde el individuo o el ser humano se refería ya a hongos, y en ese momento eran los macromicetos o las setas que podían ser observados por estos individuos. En ese sentido, hay un hallazgo en los Alpes, yo los puse suizo-italianos porque encontré reportes que decían que eran Alpes suizos, otros decían que eran Alpes italianos, entonces no quise tomar partido y los llamé Alpes suizo-italianos. Encontraron unos restos arqueológicos congelados que han permitido entonces rescatar, como vamos a ver enseguida, de las ropas de ese individuo, de esa momia, hongos que se creían eran utilizados para encender fuego o como medicina, y me estoy refiriendo al llamado hombre de hielo o el Otzi, que es la momia humana natural más antigua conocida hasta la fecha. Se dice que esa momia es de un habitante de los Alpes suizo-italianos en la edad de bronce, y nos estamos refiriendo a 5.300 años de antigüedad.
fue descubierto en 1991 por montañistas alemanes y realmente esta es la zona donde fue encontrada. Estaba en muy buenas condiciones debido a las bajas temperaturas y fue sometido, son bastantes los reportes que hay, esta momia ha sido sometida a varios estudios de todo su organismo y los restos de vestimentas que todavía tenía y las posesiones que tenía. Entre las posesiones que tenía se encontró que tenía 2 hongos. Uno de ellos es el hongo de abedul, es el hongo de abedul, y se sabe ahora que tiene características antibacterianas y por eso la hipótesis que tal vez lo estaba aportando con propósitos médicos. El otro hongo que se le encontró se llama un hongo de yesca, que en este momento se sabe que tiene una gran cantidad de material combustible y por eso se le asigna que tal vez estaba incluido dentro de su equipo para producir fuego, que era tan importante en esa época. Siguiendo un poco más adelante en la historia, sabemos que los pueblos también muy antiguos eran conocedores empíricos de la gran utilidad de las fermentaciones biológicas que ellos estaban empleando, hongos que ahora sabemos que son las levaduras, en la elaboración de la cerveza, del pan y del vino, que hasta el día de hoy son muy utilizados y son muy consumidos por todas las sociedades. Cuando quise ver qué tan antigua era la producción de la cerveza, también me llevé una sorpresa, puesto que la cerveza fermentada con levadura es tan antigua y dicen que el hombre prehistórico la descubrió desde los años 10.000 a 50.000 a.C. Que en los años 10.000 a.C. ya había cultivos organizados de cebada para poder ser producida como base de la cerveza en el Oriente Medio, que en el año 4000 a.C. aparece ya el primer cartel publicitario anunciando la cerveza y que desde años tan antiguos como 2800 tenemos ya un exceso en el consumo y relatan el primer accidente registrado provocado por un exceso de alcohol. Igualmente encontré que en el año 1800 a.C. se encuentra ya la primera receta escrita de la cerveza, la cual aparece como un himno a una diosa sumeria. Igual que entonces la cerveza, el pan también es producto de una fermentación debido a las levaduras. Sabemos que el pan es quizás uno de los primeros alimentos procesados en la historia de la humanidad, sin embargo, no me atreví a dar su fecha de origen, pues es muy incierto y se atribuye a los pueblos egipcios la consolidación de esta técnica de la panificación, así como la elaboración del pan fermentado. Hay otros informes, otros reportes donde dicen que también otros pueblos hacían esta panificación y de hecho en el Código Hammurabi de 2000 a.C. se encuentra ya citado el pan y aquí podemos ver algunas representaciones muy antiguas en donde están elaborando el pan y que es la casa del panadero en Pompeya donde se está suministrando o vendiendo el pan como base alimentario de esa época. Entonces, aunque la producción del pan y la cerveza se han industrializado, sabemos que son renglones altamente importantes en la economía, ellos siguen utilizando levaduras como base de su fermentación. Sin embargo, es importante anotar que estos procesos también han evolucionado muy significativamente, que ya se han introducido técnicas de biología molecular en estas levaduras, el Saccharomyces principalmente, para mejorar no solamente la calidad, sino también la eficiencia de estas levaduras empleadas y que sabemos que estos procesos ocupan altos renglones tecnológicos y económicos en todo el mundo. Pasando a otra ciencia, como les decía, la enología. La enología es la ciencia técnica de arte de producir vinos. Hay personas especializadas en estos campos y vemos que por su gran importancia económica y también desde el punto de vista de la gastronomía y de la enología por sí, tiene un gran desarrollo a través del tiempo. Hay sociedades, hay países especializados, todos sabemos cuáles son los mejores vinos que existen y en esos países ya la enología moderna se está encaminando hacia el uso de técnicas de biología molecular para identificar ya el polimorfismo de las diferentes cepas de levaduras que tienen un interés enológico para ver cuáles son las que son de mayor capacidad para producir el etanol. Traigo como ejemplo 2 publicaciones muy recientes, esta es del 2009, donde estudiaron el polimorfismo del Saccharomyces cerevisiae, de los genes que estaban involucrados en la producción del vino,
utilizan ya técnicas de tamizaje más modernas in sílico, donde estudian 30 genes inicialmente para después hacer un seguimiento de 10 locis, sobre todo de 8 genes, los que están directamente involucrados con la fermentación de la sucrosa, que es la base para la producción del etanol. Otro trabajo también en esta misma área, en donde se hizo un estudio a nivel mundial de distintas cepas de Saccharomyces que tenían origen geográfico diferente, quisieron cubrir parte de los distintos continentes. Hay cepas del África, de América, Asia, Europa, que tenían procedencia de distintas fuentes, vino, cerveza, destilerías, inclusive aislamientos clínicos, de panadería, de la naturaleza, y que el estudio del perfil genético que tenían esas cepas permitió agruparlos en distintos clústeres, y podemos ver que las que están todas aisladas de vino, que son estas que tienen las bolitas moradas, están muy agrupadas, diciendo que realmente están compartiendo características genéticas que les confieren esta posibilidad de producir etanol a partir de glucosa, perdón, de sucrosa. También hay otras muchas publicaciones, aquí les traigo solamente 3 recientes, en donde se ve el estudio que sigue avanzando del papel de las levaduras en los alimentos y las bebidas, donde se quiere mejorar su calidad y su seguridad dentro de la producción de estos alimentos, la capacidad de discriminar de acuerdo a la secuencia de este gen, que es el gen que les mencioné, SUC2, que es el que va a conferirle la posibilidad de fermentar la sucrosa, para discriminar cepas de Saccharomyces cerevisiae que tienen capacidad enólica para producir vino de otras especies de Saccharomyces. Y más recientemente, inclusive está aprobado, pero todavía no está publicada, este manuscrito, en donde también se estudian otras propiedades que tiene el Saccharomyces que facilita la producción del vino. Como les decía, la producción del pan, vino y la cerveza fue muy antigua, pero después viene un periodo en la Edad Media, un periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV, que como consecuencia de la enorme influencia religiosa, los conocimientos que había hasta ese momento de naturalistas griegos y romanos que estaban bastante avanzados, pasaron al olvido, fueron prohibidos, hecho que produjo un enorme retraso en el conocimiento de los hongos durante todo ese periodo. Queriendo entonces avanzar en el tiempo y dándole más cuerda al reloj, llegamos al periodo cuando se da la invención del microscopio. Y este debería haber sido el punto donde yo iba a partir, pero considero muy importante estos antecedentes. La invención del microscopio, que es un instrumento que va a permitir conocer no solamente la existencia de hongos microscópicos, que como vamos a ver es radical su importancia, también permitió describir estructuras microscópicas que estaban presentes en esas setas o en esos hongos macromicetos que eran conocidos, pero que se desconocía sus estructuras que las componían. Todos conocemos la historia de la evolución del microscopio, que tiene la participación de grandes y un gran número de personajes que sería imposible traerlos acá, pero quise citar 4 de ellos que me han parecido importantes. El inicio del primer microscopio se le asigna a 2 hermanos, Juan y Zacarías Janssen, los cuales crearon un microscopio compuesto, pero muy simple, que tenía 2 lentes que estaban soportados dentro de 2 tubos, medían unos 25 centímetros de largo y que se deslizaban uno dentro del otro para facilitar el enfoque. Años más tarde, este gran científico que todos conocemos, Galileo Galilei, también hizo su aporte no solamente en las otras áreas del conocimiento, sino que creó o inventó también un microscopio de muy pequeño tamaño, solamente medía 12 centímetros y que, semejante al de los hermanos Janssen, tenía 2 tubos que se deslizaban uno dentro de otro, pero que se ajustaban a un tercer tubo más externo y que era bastante sofisticado la forma de soportarlo y que permitía más fácil el enfoque. Posteriormente, ya la doctora Silvia Blair nos mencionó, viene el que decimos padre de la microbiología, de la microscopía, que es Anton van Leeuwenhoek, en donde él, con un microscopio simple, supremamente simple, fue capaz de demostrar la presencia de los eritrocitos y de muchas otras células, como los animáculos que se habían mencionado. Y llegamos al que quiero hacer más énfasis, en 1665, a una pareja, Christopher Koch y Robert Hooke,
quienes crearon o inventaron este microscopio compuesto, microscopio en 1165, que fueron los responsables de este. Es un microscopio mayor, mide 50 centímetros, trabaja con una lámpara de aceite, y que con ese microscopio Hughes logró observar por primera vez celdillas. La muestra era una lámina de corcho, y por ese microscopio pudo observar las características que tenía ese corcho, que vio que eran unas celdillas a las cuales denominó células. Y este término entonces es instaurado por primera vez en esta observación, término que se continúa utilizando por muchos y muchos siglos. Con este microscopio Hughes observa también por primera vez un hongo microscópico, y para mí pues es la importancia de ser la primera vez que se observa un hongo microscópico, y su descripción la ilustra en la obra Micrografía, que esta obra es supremamente importante, es uno de los primeros tratados detallados sobre microscopía e imágenes que el propio Hughes observó, y vamos a ver la delicadeza de los dibujos, el detalle de los dibujos, la fidelidad de las observaciones, y tenía solo 28 años cuando tuvo esta obra. Esta obra él la regaló a la Royal Society de Londres, que en su momento de la época era la máxima asociación de la ciencia. Se puede observar realmente cómo el libro, está en la National Library of Medicine, es un libro que podemos ir pasando página tras página, podemos observar las figuras que él tiene, aquí está, y podemos darle un poco de aumento, y se puede observar el detalle y la fidelidad del dibujo que él tenía. Voy a pasar más rápidamente hacia uno que realmente es impresionante. Podemos ver entonces que esta es la imagen que él pinta muy bien en su texto, y que dice textualmente, lo describe como pequeños puntos blancos que él encontró en un moho con apariencia de cabellos, y que esa muestra fue tomada de la cubierta de un libro que él tenía en su biblioteca, y de la cubierta de ese libro era de piel de oveja, que vio que tenía como un moho peludo, y tomó la muestra, y eso fue lo que observó al microscopio. En el libro, vamos a ver, se detalla muy bien cada una de las estructuras, no sé si alcanzan a ver, él le pone inclusive los números, las letras, para detallar qué es cada una de las estructuras, y termina diciendo que esa observación, aunque larga, le permite decir que lo que está observando es una seta o un hongo microscópico, y de allí entonces vemos que es la primera observación microscópica de un hongo, y que actualmente es un mucor. Estas son algunos apartes, como les decía, del libro original, en donde en la observación número 20 él empieza a hacer la descripción de la apariencia de esos pequeños puntos blancos, y que lo tomó de la pasta del libro. Ya toda la página 125 y 126 es una descripción muy detallada de cada una de las estructuras, y termina diciendo que hay una gran multitud de muchas otras formas, y que entonces él va a definirlo como como setas microscópicas, que sería difícil definir cada una de ellas. Quiero hacer entonces ahora un paralelo de la belleza de la descripción que él hizo en su momento. Recuerden que era 1665, con lo que tenemos actualmente, y esto es lo que vemos en un microscopio. Está definido con sus características, las cifas, las esporangias, las esporas y las cifas, y vemos la fidelidad de la figura. Esto lo veremos en un microscopio ya de luz, una esporangia entera, una ya rota, donde libera las esporangias, y un poco más adelante, más avanzado, si esto es la microscopía electrónica, vemos las esporangias intactas, una rota, y me tomé el cuidado para que veamos realmente la fidelidad de un dibujo hecho hace 350 años, de una perfección tal que reproduce fielmente lo que estamos viendo ahora, 350 años después, por técnicas mucho más avanzadas, por microscopía electrónica y por fotografía, y que fue capaz de demostrar o de describir con simple dibujo a lápiz hace más de 350 años. Viendo entonces que el descubrimiento, la invención, más que descubrimiento del microscopio,
tuvo un impacto muy grande y que su perfeccionamiento en el tiempo revolucionó de manera muy significativa el estudio de todas las enfermedades infecciosas. Es un punto de partida que vamos a ver que para todas las enfermedades infecciosas, incluyendo las micosis, va a permitir identificar, como esta mañana también lo dijo Luis Fernando, con mucha frecuencia todos los agentes microbianos causantes de estas patologías y por tanto durante los años que siguieron desde la invención del microscopio se empiezan a reportar todos los agentes etiológicos de estas infecciones. Paso entonces a hacer un pequeño recuento de la historia en la micología médica, de algunas, porque sería imposible relatarlas todas, de las micosis. Entonces la primera, definida en 1837, es la tiña fábica, conocida su lesión hace mucho tiempo en la clínica, pero que en ese momento Rimac descubrió que era causada por un hongo, en ese momento lo llamó el acrónimo Schoen-Leyni, pero que ahora es Trichophyton Schoen-Leyni, serían las lesiones características y que ya gracias al uso del microscopio podemos identificar gracias a sus características de macro y microconidias. Posteriormente, entonces, se describe ya también en 1846 la pityriasis versicolor, que se conocía dentro de la dermatología, pero que no se sabía su etiología, y en las escamas de un paciente que tenía este tipo de lesiones se observó un hongo que en su momento el doctor Einstein describió como Microsporum furfur, que ahora es la Malassezia furfur, y que todos conocemos a nivel microscópico su forma característica con hifas y esporas en conglomerados. Continuando en el tiempo, en 1850 se utiliza por primera vez el término aspergilosis. Todos sabemos que aspergilosis es una gama, digamos, de enfermedades, todas con diversas manifestaciones clínicas, producida por el complejo del Aspergillus, donde la especie más frecuentemente reportada es el fumigatus y que también ya tenemos la posibilidad de identificar el agente. En 1855 se describe el primer caso de mucormicosis y que es producida entonces por el primer hongo descrito, el múcor, o también otro tipo de hongos como el Rhizopus. En 1860 se acuña el término de micetoma. Micetoma sabemos todos que afecta principalmente extremidades inferiores, aunque puede dar en otros lugares del organismo. Son muchos los hongos que pueden ser los agentes causales y que se caracteriza por producir inclusive verdaderas microcolonias en el tejido del hospedero o del paciente que conocemos como gránulos de azufre. En 1892, Alejandro Posadas describe en Argentina el primer caso de la coccidioidomicosis. Empezamos ya con hongos dimórficos, en donde el coccidioides, que ahora tenemos dos especies, Inmites y Posadasi, este es el paciente Escurra, el paciente argentino donde se escribió el primer caso, y la observación microscópica de la esférula que permite hacer o identificar el agente etiológico. En 1894 se describe el primer caso de criptococosis. Recordemos que criptococo también, en la medida que va avanzando la capacidad de identificación, tenemos ya dos especies, digamos, que son capaces de producir enfermedad, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii, su predilección por sistema nervioso central, que es levadura capsulada, y que estamos viendo que en la medida que aumentan los pacientes inmunosuprimidos, aumenta la incidencia, prevalencia y mortalidad de esta micosis. En 1905 se describe en Panamá el agente causal de la histoplasmosis, que es el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum, que se adquiere por vía inhalatoria, pero que puede diseminarse y producir lesiones a nivel sistémico y que también es muy frecuente en pacientes SIDA en este momento. En 1908 se informó el primer caso de paracoccidioidomicosis, Paracoccidioides brasiliensis, que es, como todos sabemos, es nuestra estrella, que al final voy a hacer un pequeño reporte de ella. Fue entonces demostrado en 1908 y en 1911 se reporta el primer caso de cromoblastomicosis que afecta principalmente extremidades inferiores con lesiones verrucosas, tiene gran cantidad de agentes, pero se caracterizan porque todos son hongos de matiáceos. Pasando entonces de la micología médica a otra ciencia importante, la fitopatología, en donde vemos que el doctor de Bari se considera el padre porque gracias a sus hallazgos científicos demostró que gran cantidad de las enfermedades producidas por plantas eran producidas por hongos y que uno de los aportes más importantes fue el poder determinar que la etiología
de la plaga de la papa en la gran hambruna irlandesa era un hongo, la Phytophthora infestan, y que esta hambruna irlandesa produjo, sumado a otros factores de la época, una gran mortandad, una gran hambruna, como dice el término, y aquí podemos ver una foto de la época donde había una gran desnutrición, puesto que este tubérculo constituía la base de alimentación de la población irlandesa. Esa fitopatología, gracias a Dios, ha venido evolucionando, ya se incluye en métodos moleculares y tenemos ya grandes estudios donde se quiere conocer la interacción, por ejemplo, planta-hospedero de ese mismo Phytophthora infestan para poder entender cuál es el mecanismo de acción y prevenirlo. Este es la infección por Fusarium en cultivos de trigo que produce grandes pérdidas, y esta es también ya pruebas de biología molecular PCR cuantitativa de la Mycopharella fijensis, que es el agente de la cicatoca negra. Para poder también tratar de resolver los problemas producidos por los hongos, ya tenemos aplicación de la biotecnología a la fitopatología, como es la producción de plantas transgénicas. Hay ya reportes de plantas transgénicas para papa y para banano, lo que está facilitando o está mejorando o evitando la presencia de esas plagas producidas por fitopatógenos. Pasamos a la parte de la farmacología, no podía dejarla de lado porque es un hito que ha marcado la historia. Recordemos, todos conocemos que la penicilina es producida originalmente por un Penicillium notatum, pero que ahora a nivel industrial son otras especies, y esta una bella dibujo del doctor Fleming en su laboratorio, donde él fue capaz de aislar el hongo y observar el efecto que tenía el crecimiento de este hongo en la capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias. Sin embargo, el papel fundamental de la penicilina como agente quimioterapéutico fue demostrado solo 10 años después de la observación de Fleming por un grupo de investigadores jóvenes de la Universidad de Oxford, dirigidos por el doctor Flory y Shane, y quienes habían decidido estudiar de manera sistemática una gran cantidad de moléculas que tenían efecto antimicrobiano, entre las que encontraron que la penicilina tenía este efecto, y a partir de allí, de la publicación que se hizo en Lancet en 1940, se dio ese impacto, se dio el gran uso de la penicilina que todos hemos conocido. Vamos a pasar ya más rápidamente. He mencionado varias veces que los hongos han participado también de manera importante en el desarrollo de la biología molecular. A partir de 1978 ya tenemos reportes en donde las levaduras, principalmente el Saccharomyces, han servido como sistemas de transformación. Tenemos el Saccharomyces cerevisiae, el Schizosaccharomyces pombe y el Cluberomyces. Y más recientemente, también en 1985, se da el primer reporte de un sistema de transformación, pero de levaduras que son metilotróficas, como la Pichia pastoris. Y antes de que me salga la luz roja, un pequeño dato curioso que nunca pensé que iba a tener alguna relación de los hongos, fue que encontré algo relacionado con ingeniería civil y me llamó muchísimo la atención, y encontré que si nos localizamos en Japón, estas bellas estructuras y edificaciones tradicionales que son muy frecuentes en Japón y que se continúan construyendo, se hacen con una pared de arcilla, que su nombre en japonés es el Tsuchikabi, y es un material que es empleado utilizando una mezcla que se ha fermentado, una mezcla de arcilla, arena y paja de arroz. Esa mezcla ha sido objeto de estudio entre los japoneses, y ellos encontraron que cuando esa mezcla era fermentada en presencia de hongos de los géneros Nectaria y Scutellina, ellos veían que al hacer la medición de polisacáridos, tanto neutros como ácidos, aquellos que se fermentaban en presencia de estos dos hongos, aumentaba 3 veces la concentración, y la concentración de esos polisacáridos incrementaba de manera significativa la calidad y la rigidez de ese material de arcilla, lo cual ellos quieren seguir empleando. Entonces, después de esta corta y apresurada revisión que nos ha permitido caminar por los distintos caminos de la ciencia, y hemos mencionado ciencias tan diversas como la agricultura, la enología, la biología molecular, la farmacología, la misma micología, he tratado de mostrar la participación de los hongos y que estos son importantes en procesos que han marcado hitos en la historia de la humanidad.
Y ya para terminar, quiero dar un testimonio de vida en donde nuestro grupo de investigación, un grupo que fue fundado por la doctora Restrepo en 1978, llevamos 32 años con él en la CIP, ha tenido como modelo por muchos años el paracoxidoides brasiliensis. La doctora lleva 50 años trabajando con él y es un modelo que nos ha permitido a la gran mayoría del grupo, que somos bastantes, trabajar y desarrollar nuestros trabajos de tesis, ya sea de doctorado, de maestría, de postdoctorado, y ha sido un camino de vida en donde podemos decir que la incursión a la ciencia sí la hemos tenido a través de los hongos, pero quiero terminar con un testimonio de vida en el cual podemos decir que la doctora Ángela Restrepo, como ya Luis Fernando dijo, la patrona, es una verdadera maestra de la micología y quien nos ha demostrado que los hongos son un camino a la ciencia. Y el aplauso es para ella. Muchas gracias.